Génesis 37, versículos del 8 al 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios. Permite que nosotros podamos ser buena tierra en la que tu palabra pueda germinar, pueda dar frutos, Señor. Ayuda, Dios mío, Padre Santo, a que nosotros podamos ser un instrumento que tú necesitas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. El tema que vamos a hablar en esta mañana es un tema muy trillado, es un tema muy hablado, muy predicado en las iglesias, pero queremos darle una temática tal vez diferente en la mañana del día de hoy. El mensaje lo quisimos titular: del menosprecio al trono. ¿Usted lo puede decir? Del menosprecio al trono. Y según el diccionario, la palabra menospreciar significa conceder a una cosa o una persona menor valor o importancia del que merece, o considerar que algo o que alguien no merece ningún aprecio o atención. Cuando usted menosprecia a alguien o a algo, usted está restándole valor a eso. Usted está diciendo que eso, al contrario de la marca que se predicaba en días pasados, eso no vale nada, aunque haga la misma función que otra persona o aunque haga lo mismo que otro aparato. Usted considera que ese aparato no tiene el mismo valor. Usted lo está menospreciando, le está quitando su valor, le está quitando su precio. Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está repleta de historias que nos habla de gente que fue menospreciada. Nos habla acerca del menosprecio de personas. En el caso, por ejemplo, de la historia de José, la palabra nos revela el menosprecio de este hombre, pero José tenía algo especial, y es que José era muy apreciado por su padre. Y él era muy apreciado por su padre. Le cuento un poquito la historia, porque su padre quería a su esposa, pero él quería a su esposa y él estaba trabajando en la casa de su suegro. Entonces, cuando él vio a Raquel, se enamoró de ella y le dijo al papá de Raquel que se quería casar con Raquel. Pero cuando él le dice eso, le dice: bueno, trabájame 7 años para que te case con ella. Cuando él trabaja los 7 años, entonces, ¿qué sucede? Que no le entregan a Raquel, sino que le entregan a la hermana de Raquel. El hombre estaba tan aficiado que en lugar de decir, bueno, pues ya me voy a quedar con esta, dice: no, yo quiero esa, y trabaja 7 años más entonces por Raquel. Y en ese entonces se casa con Raquel. Pero ¿qué sucede? Que Raquel no le daba hijos. Y dice la palabra que Lía sí le daba hijos. Entonces la sierva de Lía sí le daba hijos. Y entonces Raquel también tenía una sierva, y la sierva de Raquel también le daba hijos. Pero la mujer que él amaba no le daba hijos. Y ya como en los últimos días, podríamos decir así, de los últimos hijos que tiene Jacob, pues tiene a José con Raquel, precisamente la que no le daba hijos, la mujer que él amaba. Entonces, por eso es que José era muy especial para su padre.
Él representaba a la madre de ese muchacho. Y ya en la altura de ese versículo que nosotros leímos, ya nosotros vemos ahí que ya Raquel había muerto, porque cuando Raquel tuvo a Benjamín, pues entonces murió en el parto. Entonces nos está diciendo la palabra aquí que él representaba a Raquel. Cuando el papá de José veía a José, no veía a José, sino que veía a Raquel en él. Ahora, sus hermanos le daban menos valor que el que le daba a su padre. Ellos le daban menos aprecio. Ya para cuando nació José, pues ya los demás hermanos estaban grandes. Entonces él era uno de los más pequeños. Y había una batalla, yo le diría la batalla de los vientres en ese momento, porque nacía un muchachito y por ese muchachito la mamá decía, ahora sí me va a querer. Y le ponía un nombre. Y eso también se lo transmitieron a sus hijos. Y como le transmitieron eso a sus hijos, ellos se creían más importantes que él. Y lo menospreciaban. Ahora, aquí está el meollo del asunto, y es que José carecía de importancia para sus hermanos, pero tenía una importancia demasiado relevante para el reino. Mientras sus hermanos que estaban con él lo menospreciaban y lo despreciaban, en el reino tenían el nombre de él escrito para que hiciera historia. Alguien en esta mañana entonces tiene que entender eso, que si a ti te están menospreciando aquí en la tierra, es muy probable que allá arriba en el cielo tu nombre esté escrito para que tú hagas una historia. Gente que no son reconocidas aquí en la tierra, pero que tienen mucha importancia en el cielo para el reino de Dios, para los propósitos de Dios. Y José era menospreciado, y según lo que yo estuve leyendo, José era como un prototipo de Jesús, primogénito de Raquel, y menospreciado por sus hermanos. Fue rechazado, y el que fue rechazado, escuche esto, el que fue rechazado se convirtió en la salvación de los que lo rechazaron. Esa gente que puede ser que te esté rechazando, puede ser la gente que tú más adelante tengas que salvar. Dios te dice en esta mañana, no te enfoques en la gente que te rechaza, porque esa gente que te está rechazando no puede ver lo que tú portas dentro. Ellos simplemente están mirando tu apariencia. Ellos simplemente están mirando lo que tú tienes, pero ellos no están mirando lo que hay dentro de ti. El Salmo 118, versículo 22 dice, la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y esto no es algo que yo se lo digo a la iglesia para que la iglesia se engrandezca y ande orgullosa, sino para que tú entiendas que lo que Dios tiene contigo es más grande que lo que el hombre puede darte. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que el hombre puede darnos a nosotros y se nos olvida lo que Dios tiene para nosotros. A veces nosotros pensamos simplemente en lo que el hombre puede alcanzar para mí. Pero lo que Dios tiene para mí es mucho más grande que lo que el hombre puede darme a mí. Y ese es un tipo de gente. La gente que te menosprecia. Pero también hay cristianos que menosprecian a otros cristianos. Y tengo que decirte, ten mucho cuidado con eso. Porque la palabra de Dios nos manda a nosotros a no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Debemos que manejarnos con sabiduría y con prudencia. Tú no puedes menospreciar a nadie porque la persona a quien tú estás menospreciando, es un refrán muy conocido que dice, ten cuidado a quien pisas cuando subes. Porque tú no sabes con quién te vas a encontrar cuando tú vayas bajando. Tienes que tener mucho cuidado con el menosprecio. Y ya este mensaje terminaría aquí y sería glorioso, ¿verdad que sí? Pero yo tengo que hablarles acerca de otro tipo de menosprecio. Y ahora sí voy a empezar a predicar. Hay gente que menosprecia a su enemigo.
Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que Eva no entendió que el enemigo solamente quería destruirla. Dice, entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Y un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Eva estaba menospreciando a su enemigo. Usted tiene que tener cuidado con menospreciar a la gente que usted tiene a su alrededor. Usted tiene que tener cuidado con el menosprecio que la gente siente hacia usted y saber que lo que usted porta es más grande que el menosprecio que ellos puedan darle. Sin embargo, usted tiene que tener aún más cuidado de su enemigo. Usted no puede menospreciar a su enemigo y decir, él no me va a hacer nada. Usted no puede mirar a su enemigo y decir, a mí no me puede tocar. Óigame, usted no puede mirar a su enemigo y vivir la vida como que no le va a hacer daño. Porque el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Donde quiera que usted se mueva, cualquier cosa que usted esté haciendo, el enemigo está buscando la manera de hacerlo fracasar ahí. Tenemos la historia de Sansón y de Dalila. Aquí en esta historia usted puede ver cómo Sansón se confió tanto de su enemigo que trató de volverlo un juego. Para él era un juego, mientras que el enemigo no estaba jugando con él. Él estaba jugando con el enemigo, pero el enemigo no estaba jugando. Y hay gente que tiene que entender que el enemigo no está jugando. Usted no puede pensar que a usted no le va a tocar porque el enemigo no está jugando. Él está buscando la manera de destruirlo a usted. Todos los días, dice la palabra, Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta. Y Sansón jugaba con ella. Y le decía, si me amarran con una soga, se me va la fuerza. Si me hacen esto, se me va la fuerza. Y hay gente que se acostumbran a jugar con el enemigo. Y tratan se vuelve algo tan cotidiano que yo podría decir que entran en confianza. Y así como Eva entablan una conversación con el enemigo. Pero ay, porque en cualquier momento viene el tablazo, viene el golpe. En el momento que tú menos lo esperes. Ahí viene el golpe tras tu cabeza, porque menospreciaste al enemigo. El tú menospreciar a alguien es tú quitarle valor. Y yo no te estoy diciendo que lo agarres y lo pongas en un altar, en un cuadro en tu casa. Yo te estoy diciendo que tú reconozcas la importancia y el poder que tiene para hacerte el mal, la intención que tiene de hacerte el mal a ti. Que tú entiendas que estás en una guerra sin cuartel, que donde quiera que tú te mueves, aunque no sea en algo de la iglesia, aunque sea en algo cotidiano, algo de tu trabajo, algo de tu familia, ahí el enemigo está buscando la manera de hacerte fracasar. Ahí el enemigo está buscando la manera de que tú caigas. Ahí está buscando la manera de destruirte. Por lo tanto, tú no puedes menospreciar a tu enemigo. Tú no puedes mirar a tu enemigo como que él no está a la altura o como que él no va a poder destruirte. Porque en el momento en que tú te confíes y digas que no te va a pasar nada, en ese momento, como dice la Biblia, vendrá destrucción repentina. No puedes menospreciar a tu enemigo. Tienes que mirarlo tal cual es. Poderoso. Tienes un Dios poderoso, tienes un Dios grande, pero tú no puedes menospreciar que el enemigo tiene poder. Pero hay otro tipo de gente. Y está el tipo de gente que menosprecia su propósito. Y podemos de nuevo citar el caso de Sansón, uno de los jueces. Y dice la palabra de Dios que el nombre de Sansón significa el que sirve a Elohim. Y Elohim significa al supremo, al poderoso.
Solo por el nombre Sansón ya estaba marcado. Solo por el nombre ya el propósito de Dios estaba en Sansón. Pero él lo menospreció. Nada más su nombre debería ser suficiente para que ese hombre fuera marcado para un futuro glorioso. Pero es que hay personas que fueron marcadas. Sin embargo, viven tratando de huir del propósito de Dios. Ellos viven jugando a las escondidas con el Señor. Por eso el enemigo los destruye. Porque ellos viven jugando a las escondidas y no quieren asumir el propósito que Dios tiene para ellos. Jonás menospreció su llamado. Y mientras Dios lo mandaba a él a salvar una ciudad, él decía, yo no quiero salvar esa ciudad, porque esa ciudad es muy pecadora. Elías menospreció su propósito cuando se entró en una cueva temeroso de lo que le podía hacer Jezabel. No sabían que la unción, que el poder que tenía en ellos, que la autoridad que Dios había delegado en ellos era aún mayor que lo que estaba amenazando su propósito. Cuando tú dejas o menosprecias tu propósito, tú dejas de ver lo espiritual. ¿Están aquí? Cuando tú menosprecias tu propósito, tú te enfocas en lo natural. Y tú dejas de ver las cosas espirituales como son. Y empiezas a ver las cosas naturales más poderosas que lo que está pasando en el mundo espiritual. Eso fue lo que le pasó a Elías. De repente él menospreció su propósito, su llamado. Y empezó a ver lo que estaba pasando a su alrededor. Y dijo, esta mujer va a acabar conmigo. Yo mejor me escondo en una cueva. El Señor le dice, todavía la historia no ha terminado aquí. Tú tienes que levantarte de ahí y tienes que continuar trabajando porque tu propósito no muere en una cueva. Tu propósito no muere enterrado. Aleluya. Y por último, hay gente que menosprecia al Espíritu Santo. Y así como te menosprecian a ti, muchas veces tú te sientes mal y muchas veces tú te hieres y tú dices, wow, eso es muy dado en otras iglesias, ni me saludó, ni me miró, fulano no me saluda y tú te sientes mal. Y a veces tú vas en tu lugar de oración y le dices, Señor, pero mira, Jennifer no me saluda y yo me siento mal por eso. Y el Señor tal vez te está diciendo, pero tú también llegas a los lugares y a mí no me saludas. Y yo me siento mal por eso y el Señor te dice, y yo me siento mal por eso. Porque así como tú te hieres, así como el Señor, como tú te sientes mal, el Señor se siente mal cuando tú eres indiferente a su presencia. Y recuerda que al principio definimos la palabra menospreciar y la palabra menospreciar es restarle importancia a alguien o a algo. Y cuando tú llegas al culto y se está dando el culto glorioso y tú ni siquiera levantas tus manos o abres tu boca, estás menospreciando al Espíritu Santo. Le estás quitando valor, le estás quitando precio y tú estás diciendo no es tan importante como que yo me siente aquí o como el frío que tengo. No es tan importante como el pique que hice antes de llegar a la iglesia. No es tan importante como la escasez que yo tengo. No es tan importante como lo que yo estoy viviendo. No es tan importante como la crisis. No es tan importante. Tú estás diciendo que el Espíritu Santo, aleluya, es menos importante que cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo. Le quitas valor. Y la palabra de Dios es clara. En Efesios 4:30 dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que serán liberados del pecado. No contristéis al Espíritu Santo.
Y usted piensa que el Espíritu Santo solamente se contrita cuando usted comete un pecado. No, Él también se contrista cuando usted le es indiferente. Él también se contrista cuando usted lo menosprecia, le quita valor. Aleluya. Considerar que alguien o algo no merece ningún aprecio o atención. Ningún aprecio o atención. Nosotros tenemos que aprender mucho de esa palabra, el menosprecio. Porque nosotros a veces solemos darle valor a las cosas que en realidad no lo tienen. A las cosas que en realidad no son tan importantes. Esas cosas nosotros las agarramos y las ponemos en un altar y decimos esto es lo importante. Pero en realidad las cosas que sí tienen valor, nosotros las dejamos a un lado y les restamos importancia.